Hola a todo el mundo. Hoy vamos a meternos de lleno a entender qué es el síndrome de Cushing. Sé que puede sonar un poco complejo, pero la idea es desglosarlo juntos, paso a paso, para que quede todo súper claro. Desde qué lo causa, cómo se detecta y, lo que más nos interesa, qué soluciones existen. Para empezar, lanzo esta pregunta, porque siempre pensamos que cuanto más, mejor, ¿verdad? Pero en la increíblemente precisa maquinaria que es nuestro cuerpo, la clave de todo es el equilibrio. Y esta idea, precisamente, es el punto de partida para comprender el síndrome de Cushing. Bueno, pues en esencia, el síndrome de Cushing aparece cuando nuestro cuerpo tiene un exceso de cortisol. Ojo, el cortisol es una hormona vital, la necesitamos. El problema es cuando los niveles se disparan y se mantienen altos, porque ahí es cuando se desequilibra todo el sistema. Pero, y esto es lo primero y más importante que quiero dejar claro, la gran noticia es que es una condición que se puede tratar y para muchísima gente se puede curar. Venga, pues vamos a empezar por el principio, por la pregunta del millón. ¿De dónde sale todo ese cortisol extra? Para entender qué va mal, primero tenemos que ver cómo funciona este sistema cuando todo va bien, en condiciones normales. A ver, aquí tenemos a los tres grandes protagonistas de esta historia. Fijaos, en la base del cerebro están el hipotálamo y la hipófisis. Y luego, justo encima de los riñones, las glándulas suprarrenales. Estos tres forman un equipo, un eje de comunicación que está perfectamente coordinado para controlar hormonas que son clave en nuestro día a día. Y la comunicación funciona como una cadena de mando. Es muy lógico. El hipotálamo, que es el jefe, da la orden. La hipófisis, que sería como el mensajero, libera una hormona llamada ACTH. Y finalmente, las glándulas suprarrenales reciben ese mensaje y se ponen a trabajar, produciendo la cantidad exacta de cortisol que el cuerpo necesita en cada momento. Ni más ni menos. Entonces, ¿qué es lo que puede fallar en esta cadena tan perfecta? Pues mirad, la causa más habitual de todas, en realidad, es externa. El uso de unos medicamentos que se llaman glucocorticoides como la prednisona. Son fármacos muy potentes que actúan de forma muy parecida al cortisol. Luego tenemos las otras tres causas, que ya son internas. Podría ser un tumor benigno en la hipófisis, un tumor en otra parte del cuerpo que se pone a producir esa hormona mensajera, la ACTH, o directamente un tumor en la propia glándula suprarrenal. Cada una de estas situaciones, como veis, interrumpe esa cadena de mando de una forma distinta. Vale, ya sabemos las posibles causas. Ahora vamos a la siguiente parte de esta investigación. ¿Cómo se manifiesta todo esto? ¿Qué pistas nos da el cuerpo cuando hay un exceso de cortisol? Y la verdad es que los síntomas pueden ser muy variados. Lo que vemos aquí en la tabla es muy revelador, ¿eh? Muestra hasta qué punto nos afecta el cortisol. Es que es una hormona que lo regula casi todo, el estrés, el metabolismo, la inflamación, así que claro, su exceso impacta en todo el cuerpo. Por eso los síntomas son tan diferentes, desde la pérdida de hueso, porque interfiere con el calcio, hasta la tensión alta, porque afecta a los vasos sanguíneos. Y el aumento de peso, por ejemplo, es muy particular. Se suele concentrar en el tronco, el cuello y la cara, dejando los brazos y las piernas más delgados. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. Es uno de los signos más visibles. No son las típicas estrías, ¿eh? Estas suelen ser mucho más anchas, de un color rojizo o violáceo muy característico. Y esto pasa porque el exceso de cortisol hace que la piel se vuelva más fina y frágil. Y claro, este desajuste hormonal también tiene consecuencias muy específicas. En las mujeres, por ejemplo, puede alterar por completo el ciclo menstrual. Además, puede provocar síntomas que están ligados a un aumento de las hormonas masculinas, como más vello facial o corporal o la aparición de acné. Muy bien, una vez que se identifican algunas de estas pistas, de estos síntomas, empieza un proceso de investigación, casi como un trabajo de detective. El diagnóstico del síndrome de Cushing es un camino metódico para confirmar que existe el problema y sobre todo para encontrar la causa exacta. El primer paso es bastante directo. ¿Hay de verdad demasiado cortisol? Para responder a esto se usan varias pruebas. Por ejemplo, se puede recoger toda la orina de un día para medir cuánto cortisol se elimina, o se puede medir en sangre o saliva por la noche para ver si baja como debería. En el síndrome de Cushing esto no ocurre. Los niveles se mantienen altos. Bien, ya lo hemos confirmado. Los niveles de cortisol están por las nubes. Ahora viene la pregunta clave, la que va a definir todo el tratamiento. ¿Por qué? Encontrar el origen del problema es, sin duda alguna, el paso más crucial de todos. Y aquí, la gran pista nos la da la hormona mensajera, la ACTH. La lógica es bastante sencilla, fijaos. Si los niveles de ACTH están bajos, significa que la hipófisis está intentando frenar, diciendo «parad de producir». Eso nos dice que el problema seguramente está abajo, en la glándula suprarrenal, que va por libre. En cambio, si la ACTH está normal o alta, la orden de producir más y más cortisol viene de arriba, ya sea de la propia hipófisis o de algún tumor impostor en otra parte del cuerpo.
Con esta pista de la CTH, los médicos ya saben perfectamente hacia dónde apuntar. Y es entonces cuando entran en juego las pruebas de imagen. Una resonancia magnética o un TAC permiten literalmente ver la hipófisis, las glándulas suprarrenales o la zona del tórax para localizar y ponerle cara al tumor responsable. Bueno, pues para terminar, vamos a resumir todo lo que hemos visto en 3 puntos clave. Son las 3 ideas fundamentales con las que nos tenemos que quedar de toda esta explicación. El primero, el síndrome de Cushing está causado por un exceso de la hormona cortisol. Todo, absolutamente todo, gira en torno a esta hormona y el desequilibrio que provoca en el cuerpo cuando hay demasiada. El segundo punto clave, el diagnóstico, es un proceso de investigación paso a paso. No vale solo con saber que el cortisol está alto. Es importantísimo encontrar la causa, la raíz del problema, para poder aplicar el tratamiento correcto. Y el tercero, que es el mensaje más importante y esperanzador, esta condición se trata y en muchísimos casos se cura. El tratamiento va directo a la causa. Si es un tumor, la solución suele ser la cirugía. Si es por un medicamento, se ajusta. La clave del éxito, como decíamos, está en ese diagnóstico tan preciso. Y si después de esta charla alguien necesita saber más o buscar apoyo, es fundamental acudir a fuentes fiables. Aquí dejamos una lista de organizaciones de prestigio que ofrecen recursos muy detallados. Al final, el conocimiento es siempre el primer paso. Muchas gracias por la atención.